años pasaban, comencé a entender que una máquina de coser servía para cerrarnos la boca y una de escribir para abrirnosla y ser por fin lo que uno es, un nombre, un dialecto impreciso. Hermana Pequeña sí es un libro singular en la historia de mis libros de poesía, porque es un libro donde por primera vez no uso máscara. Soy completamente yo de principio a fin, por una parte, y luego por otra parte porque además es un solo poema que recorre toda la ciudad, un solo poema largo que va por las calles de mi infancia, de mi adolescencia, de mi adultez, por las calles que recorrieron mis antepasados, mis padres que ya no están. Y por supuesto, sí mantiene, a pesar de que no uso máscara, sí mantiene mi interés y mi devoción por el lenguaje que heredé de mis padres, especialmente de mi padre sefardí. No sabría yo decir si es un libro catarsis, pero en todo caso sí es un libro en donde yo necesitaba dar cuenta de mis pérdidas, de las pérdidas individuales, de las pérdidas de un país completo, y al mismo tiempo, dando cuenta de mis propias pérdidas, reencontré memorias que pensé que ya no tenía. Entonces es un libro que está hecho de vacíos, pero de encuentros, de pérdidas y de recuerdos. Es un libro cuyo proceso de escritura fue singular, porque al mismo tiempo como sentí que había perdido muchas cosas en estos años, también había recuperado recuerdos, memorias, sentimientos, emociones durante el proceso de escritura. Y bueno, una cosa casi milagrosa que durante la pandemia una editorial como Clepsidra, que es una editorial con un bello catálogo y con muchos años de trabajo, estuviera trabajando y haya logrado sacar 5 libros durante un año de prácticamente confinamiento absoluto. Así que era un libro necesario para mí. Allí dejé cosas que me pesaban, pero también están cosas que me regocijan. Me voy quedando tan a gusto, oscilando con los columpios mellados del parque y con los difuntos que al fin no tienen que decidir nada, ni esperan que les responda. Soy un péndulo en paz. La poesía sigue siendo lo ineludible, a pesar de que me gusta muchísimo la ficción y me siento muy cómoda moviéndome en las historias con estructura dramática, con personajes, con diálogos. Pero la poesía es ineludible, no porque yo no la quiera abandonar, sino porque ella no me abandona a mí. Y yo he intentado muchísimas veces dejarla, pero ella siempre vuelve. Quizás yo soy viciosa, como decía Montale, la poesía es un vicio al que siempre regreso. La importancia del arte y la poesía en tiempos como este de la pandemia, en tiempos de crisis, en tiempos difíciles, yo tendría que decir que en efecto sí tiene más importancia el arte y la poesía en estos días difíciles, porque en realidad la clave me la dio Zoe Valdés, que es la autora del prefacio del libro y además ha sido mi presentadora en todas las ocasiones en que el libro ha sido divulgado y promocionado. Ella me dijo algo que me parece clave, porque la poesía no salva de la muerte, pero salva de la vida. Y creo que eso en los momentos duros, en los momentos críticos, es importante. Salvarse de la vida, no de la muerte. Caracas sigue siendo mi lugar en el mundo porque es la ciudad que amo, es la ciudad donde tengo mis muertos enterrados. Durante la pandemia, en realidad no hay lugar en el mundo. El mundo se hizo duro, se hizo más duro, se hizo más difícil, se hizo incluso insoportable. De tener que escoger otro lugar en el mundo, no sabría decir cuál. Caracas, a pesar de todos los males,
sigue siendo mi lugar y por eso sigo aquí. Muchísimas gracias a Vale TV, que es también como una botella de oxígeno en medio de tanta turbieza. Bueno, bienvenidos, mi nombre es Carmen Araujo y dirijo la Galería Carmen Araujo Arte, ubicada acá en Hacienda La Trinidad. Y bueno, quiero mostrarles un poco la exposición titulada Figuraciones Modernas en Recurrencia que tenemos en estos momentos en la sala. En ella se reúnen el trabajo de 7 artistas plásticos venezolanos que a lo largo de sus trayectorias han vuelto a revisar los elementos o los lineamientos de nuestra modernidad para desde allí interpretarlos y generar unas nuevas propuestas. Bueno, esta es la obra de Smelling Miranda, que es un artista venezolano que vive en Valencia. El trabajo de Smelling viene de la calle. Esta pieza está construida con sacos que él ha recogido de la calle o de basureros, tratando de traerse con eso el contenido social de lo que actualmente vivimos en Venezuela. Y a partir de esos sacos los entreteje para construir estas obras evidentemente de estructura geométrica y moderna. Bueno, este es el conjunto de obras de Jorge Pedro Núñez, quien es un artista venezolano que actualmente vive en París. Seleccionamos de Jorge Pedro 2 cuerpos de trabajo. El primero, esta escultura, donde él de una manera minimalista aborda temas que fueron de investigación en la modernidad. El segundo grupo de obras son estos collages digitales que están realizados con una técnica que imprime las imágenes y fondos por separado. En la superposición de las imágenes los colores van cambiando por acumulación de tinta. Estas formas abstractas se vinculan con la arquitectura y el arte modernistas latinoamericanos, con sus formas puras que sin embargo exponen su presencia material haciéndolas sensuales. Bueno, esto es una pintura de Juan Iribarren, que desde mi punto de vista es uno de los principales pintores contemporáneos que tenemos activos en el país. Juan vive en Nueva York desde hace muchos años y sus cuadros exploran la incidencia de la luz sobre las superficies y el modo que tiene de producir apariencias. Investiga el hacerse mismo de la pintura en la interacción del color y estructuras compositivas. Este díptico es de Alexandro Balteo Sayek. La obra de Alexandro está vinculada de manera constante con los acontecimientos políticos del país, ¿no? Con las estrategias de poder y la propaganda, o con los valores que éstas promueven. En estas piezas tituladas Archivos corruptos, Alessandro parte del escaneo de los panfletos realizados para el Plan Caracas, que fue en 1974-76. Muy probablemente esa fue la primera experiencia gubernamental destinada a consolidar el diseño y la infraestructura de los barrios populares de Caracas que crecían orgánicamente en torno a la ciudad moderna, ¿no? Al llevar estas imágenes documentales a la escala de carteles propagandísticos y debido a la inesperada malfunción de un escáner, que es lo que genera el daño que uno puede ver en la zona central de la imagen. Esta obra es de Pepe López Reus. Pepe López es un artista complejo. Su trabajo recorre diversos ámbitos y territorios del cuerpo social y político, traduciéndolos en gran medida en códigos estéticos de la modernidad latinoamericana. Con esta pieza forma parte de la serie Tiempos pasados fueron mejores, en las que López utiliza unas sillas de extensión cromáticamente elaboradas a la manera de los collages ortogonales de Alejandro Otero. Con ello, Pepe propone una metáfora de la enriquecida Venezuela de mediados del siglo XX, en la que el aumento vertiginoso del ingreso petrolero construyó una sociedad adormecida, paralizada en su propia abundancia, ante sus sueños de triunfo y poder.
Desde muy niño siempre me inquietó mucho el mundo de las artes. De hecho, yo crecí con la presencia de mi padre, que siempre lo veía pintando con su caballete, con los óleos, la paleta. Siempre tenía acceso a acuarelas, a pintura, a creyones, a cartulinas para poder pintar, dibujar. Desde ese entonces ya yo tenía muy claro que yo quería formarme en las artes. Estando en el liceo recuerdo claramente que la profesora de dibujo técnico, materia en la cual yo me destacaba mucho porque me gustaba, la profesora me recomendó porque no me presentaba en la Escuela de Artes Visuales Cristóbal Rojas. Cuando yo fui a la Escuela de Arte para pedir los requisitos fue como amor a primera vista, ¿no? El espacio, el edificio, el ambiente, los talleres de pintura, grabado, diseño, fotografía. Y de hecho presenté la prueba y después salí en los resultados. Aparece que había quedado seleccionado para poder estudiar en la escuela. Mi especialización, el área en la que estaba, era arte gráfica, donde tenía que ver, entre otras tantas materias vinculadas con las artes, como análisis plástico, estética, veía elementos de expresión. Las materias obligatorias eran fotografía, diseño y grabado. Yo me escapaba y en los ratos libres yo me metía en los talleres vecinos y veía un poco de cerámica, un poco de escultura, un poco de pintura. Los profesores te daban esa posibilidad, ya cuando los conocías, por supuesto, y veían tu interés, siempre te recibían y uno podía estar allí de oyente, curiosear un poco, participar un poco, y bueno, todo eso fue un aprendizaje, ¿no? Yo en un principio entré a la escuela de arte con el objetivo de hacerme diseñador, ya que mi papá, además de pintor, también su profesión es la de ser diseñador gráfico. Cuando comienzo a ver la materia de fotografía, ingreso por primera vez a un cuarto oscuro, la primera vez que revelo película y veo un negativo, la primera vez cuando positivo ese negativo, ¿sabe? La ampliación, cuando proyectas la imagen y después revelas el papel. Yo pienso que ese momento fue mágico, pues, que yo me dije a mí mismo, o sea, yo quiero dedicarme a esto es lo mío, ¿ok? Sin embargo, yo por compromiso personal, yo primero me gradué como diseñador gráfico y luego estudié un año más para sacar la carrera de fotografía. Nunca ejercí el diseño gráfico, me ha servido muchísimo para mi fotografía. Fue un absorber, ¿no? Un nutrirme de todos esos grandes maestros, escuchar sus consejos. Y bueno, todo eso yo lo llevé y lo uní para aplicarlo a la fotografía que vengo haciendo durante todos estos años, ¿no? Me apasioné tanto por la fotografía que
me hice asistente de uno de mis maestros en ese entonces y yo era el que preparaba el laboratorio, preparaba los químicos, limpiaba el espacio, recogía las cosas, armaba todo, desarmaba todo y para mí eso fue un gran aprendizaje. Tanto así que por ser asistente yo tenía que tener llave del laboratorio y a cambio, como no tenía paga, podía usar el laboratorio cada vez que yo quisiera. Y bueno, yo tenía todos los ratos libres que tenía, era copiando, revelando, experimentando, ¿no? Luego, con el pasar del tiempo, fundamos una especie de colectivo fotográfico en la escuela, algo legal, algo que se hizo incluso con estatutos legales, con documentación. Yo llegué a ser vicepresidente, presidente, enorme responsabilidad que podía yo tener en ese momento. Y en ese instante es que comienzo a meterme en el mundo de la docencia, porque este profesor llamado Yemar Galué me propone que diera talleres de fotografía con él, porque ya me veía como capacitado para eso, ¿no? Un día me pide que acomode el laboratorio porque esa tarde iniciaba un taller libre en la noche y cuando faltaban 5 minutos, ya los alumnos habían llegado, él me dice, sí, pero la clase la vas a dar tú. Y yo me sorprendo, para mí fue un susto enorme. Sin embargo, asumí el reto y di la clase ese día. Él estuvo como un alumno también y cada vez que se me pasaba algo, él levantaba la mano, profesor, ¿y cómo se compone el revelador? Y era como una forma de recordarme cosas que se me estaban pasando, ¿no? Y bueno, fue una experiencia muy enriquecedora porque a partir de allí yo comencé mi labor docente. Yo estoy dando clases de fotografía desde hace 21 años aproximadamente. Tengo 23 años dedicado a esto y 21 dedicado a la docencia. Y a partir de ese entonces fue tanto producir mi propio trabajo personal como capacitarme para poder educar, ¿okay? Yo pienso que una de las cosas maravillosas que tiene el ser docente es que te tienes que mantener actualizado, tienes que estar investigando, aprendiendo constantemente. Y bueno, más que capacitar, yo procuro motivar, ¿sabes? Enamorar a la gente de la fotografía, así como en su momento yo me enamoré de ella y aún sigo enamorado de ella, ¿no? Pero también entendí que era importante, si querías usar la fotografía como un medio de expresión, era importante desarrollar una obra, cultivar un estilo fotográfico, establecer un lenguaje con tus imágenes. Es importante eso, estudiar la obra de los grandes fotógrafos para entender un poco el camino que te tocaría atravesar para poder llegar a algún lugar, ¿no? Con el trabajo que vienes haciendo. Picasso no se convirtió en Picasso porque él dijo, yo quiero ser Pablo Picasso, el gran artista reconocido. Pues no, Picasso se apasionó por lo que hacía y llegó a ser el gran Picasso que fue sin esperarlo, ¿sabes? Son cosas que vienen como efectos colaterales, ¿no? Entonces, quien se mete en esto con el objetivo de que, bueno, yo quiero hacerlo porque quiero hacer dinero o quiero ser famoso, como dice por allí un fotógrafo norteamericano llamado Alex Webb, si quieres hacer dinero, hay otras profesiones que te pueden dar muchísimo más dinero y más rápido. Entonces, si tu objetivo es ese, estás en el área equivocada. Pienso que si trabajas con constancia, con pasión, con disciplina, si te capacitas, si te educas, puedes lograr grandes cosas con el trabajo que hagas. Pero es importante no tenerlo como meta, ¿ok? Si tu trabajo llega a tener reconocimiento, eso te va a dar la facilidad y la posibilidad de que puedas seguir trabajando desde la tranquilidad. En mi caso siempre ha sido como una forma de expresarme, ¿ok? La fotografía, yo siempre fui desde muy niño, muy cerrado, muy tímido, muy callado. Y bueno, la fotografía y la docencia me ayudaron a abrirme y a poder comunicarme con más facilidad.